tal? Soy Sandra Montemayor y te invito a mi programa de televisión Chequina todos los domingos de 7 a 8 de la noche, en donde hablaremos temas diferentes sobre la palabra de Dios. También hablaremos palabras de exhortación, de consolación, de edificación y sobre la sanidad del alma, para que puedas tener una transformación en tu vida. Te esperamos en regioenvivo.tv. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Chequina. Soy Sandra Montemayor y los saludo desde la Casa del Campesino, desde el barrio antiguo de Monterrey, Nuevo León, hacia el mundo. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que es el poder de la oración, y de invitada especial tenemos a la directora de Intercesión Profética, Yadira Aguilar. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Muy contenta de estar aquí con ustedes en su programa Chequina, en el tema del poder de la oración, y pues de invitada especial a la directora de Intercesión Profética, Yadira Aguilar. Muchísimas gracias, Yadira, por estarnos acompañando. Muy buenas noches, el Señor les bendiga, y pues traemos esta palabra, esta charla que vamos a tener el día de hoy, el poder de la oración. Y bueno, en ocasiones, Yadira, pasamos por situaciones difíciles, conflictos, problemas familiares, a veces estamos pasando por alguna enfermedad, pero en ese proceso tenemos que buscar la oración. Y me gustaría que nos dijeras primeramente qué es la oración, para después ya desglosar el tema. ¿Qué te parece? Sí, muy bien. Bueno, pues yo, ¿qué les puedo comentar de la oración? Algo que nos dice aquí, primeramente que nada, nos acerca a Dios. Eso es una de las cosas que Dios nos acerca a tener una intimidad, una comunión con Él. En el Salmo 145, 18, 19 dice, cercano esté Jehová a todos los que le invoquen. A todos los que le invoquen, a todos los que le invoquen verás. Cumpliré el deseo de los que le temen y oirán asimismo el clamor de ellos y los salvará. Creo que es algo muy importante lo que nos dice el salmista David, ¿verdad? Aquí nos dice que nos tenemos que acercar al Señor en oración, ¿verdad? Teniendo esa comunicación con Él, y eso es lo que la oración nos acerca al Señor, no con oraciones repetidas, sino es una plática, algo cercano con el Espíritu Santo, algo cercano con el Padre, Sandra. Así es, y en su palabra dice que en donde dos o más personas están orando, Él está ahí presente. Así es. Entonces, vayamos nosotros también a ese lugar donde podamos estar nosotros clamándole, buscándolo, anhelando de su presencia por medio de la oración. Por medio de la oración. También nos dice en el Salmo 1:3, en el Salmo 20:13 dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda y haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor, verdad? Que no necesariamente, dice que Él nos oiga en el día del conflicto. En muchas ocasiones, Sandra, nos acercamos a Dios solamente cuando tenemos un conflicto, pero la palabra nos dice que tenemos que orar día y de noche sin cesar. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor aquí? Que Él te va a oír cuando tú tengas un conflicto. No todas las oraciones van a ser las mismas. Todas nuestras oraciones van a ser dependiendo de la situación en las que el Espíritu Santo
enemigo o quien quiera llamar nos va a poner. Entonces, aquí nos está diciendo Sandra que vayamos confiados. Dice, Jehová te oiga en el día de tu conflicto, y en el nombre de Dios de Jacob te defienda y haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Qué quiere decir? Que no todas las oraciones van a ser iguales, que va a haber momentos en los que vamos a darle gracias, en algunos otros momentos va a haber lloro, lamentaciones, pataleas y todo lo demás, pero dice Jehová te oiga y nos va a oír porque Él es maravillosamente bueno, Sandra. Así es, y en ocasiones pues también va a haber el quebrantamiento donde estamos pues profundamente hundidos en el quebranto de estar llorando, estar clamándole a Dios por tal situación, y es importante que nosotros así estemos, es importante nosotros estar buscando la presencia de Dios, buscando, anhelando, donde siempre estemos tratando de agradarle al Señor. Ahorita comentaste al principio no hacer oraciones vanas, o sea, no repetitivas. La oración es para que tú tengas un encuentro directo con Jesús, cara a cara, donde tú puedas explicarle realmente cómo, qué situación estás pasando, qué conflicto estás, qué es lo que te angustia, qué es lo que te preocupa, cuál es la intención. A lo mejor tú estás pidiendo algo que mejore la situación para otra persona. También hay oraciones de intercesión. Así es. Pero bueno, ahorita ya veremos los tipos de oraciones que pero es importante que nosotros estemos clamándole a Dios de día y de noche. Sobre todo que cuando venga una adversidad, no salir huyendo, sino es doblar rodilla, a solas en nuestro cuarto donde nadie nos vea, y poder ahí decirle a Dios lo que necesitamos, o también de agradecimiento, como decía ahorita esta Yadira, y es importante para poder nosotros, y a través de la oración saldremos triunfantes, saldremos victoriosos, porque Dios nos fortalece por medio de ella. Yadira, ¿nos podrías decir qué tipo de oraciones hay? Pues mira, yo creo que como lo decía ahorita, ¿verdad? Hay oraciones en las que nosotros son de guerra, ¿verdad? Donde vamos a estar guerreando por aquella situación. Hay oraciones en donde vamos a estar pidiendo tranquilamente, clamando, y eso depende de la situación en que vamos a estar en el momento. Pero todas las oraciones nos acercan para bien. Hay veces que vamos a estar con mucho gozo, agradecimiento, otras veces vamos a estar de luto, y también tenemos, en ese luto también tenemos que tener una oración para el Padre, porque en todo momento tenemos que tener esa oración. Aquí vemos en donde nos dice también que el poder de la oración reside en el Dios a quien le oramos. En Juan 5, 14, 15 nos dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme, Sandra, esa es otra, una oración, conforme a su voluntad, porque Él nos oye, nos responde de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Y orando no usando lo que decía ahorita, repeticiones vanas como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serían oídos, o como dice en Mateo 6, 7, 8, la oración, dice, es una comunicación, ahorita me preguntabas, aquí dice, es una comunicación con Dios, ¿sí? Todo lo que tienes que hacer es pedirle a Dios, pero cuidado con las oraciones que pidamos, ¿verdad? Tenemos que ser sabios y en todo momento preguntar, ¿es tu voluntad, Padre? ¿O queremos que se haga la voluntad de nosotros o la voluntad del Padre para nosotros? Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces estamos orando incorrectamente cosas o situaciones a nuestra conveniencia, pero no a lo que Dios nos quiere dar. Ahí hay que tener mucho cuidado, Sandra. Así es, y bueno, no te me adelantaste porque era lo que yo iba a comentar. Sí. Es importante porque muchas veces pedimos cosas para nuestro beneficio, pero no va de acuerdo al propósito de Dios. Entonces, siempre tenemos que estar orando, pero pedirle, Señor, que vaya de acuerdo a tu propósito, si está de acuerdo a tu voluntad, porque
muchas veces pedimos y a veces hay personas que hacen oración de que le vaya mal a la suegra o al yerno o a la nuera o a aquella persona que tuvo un conflicto con nosotros y Señor, o sea, que le vaya mal y esa no es una oración. Esa no es una oración. Esa no es una oración. Entonces, lógicamente Dios no te va a cumplir ese tipo de oraciones. Y oraciones que no. Así es. Entonces, siempre debemos en medio de la oración decir siempre, Señor, que se haga tu voluntad de acuerdo a tu propósito. Entonces Dios va a obrar de esa manera, pero si no está dentro del propósito de Dios, no se va a cumplir. No se va a cumplir la palabra porque pues no va a hacer Dios cosas que vayan a hacerle daño a otras personas. En el Salmo 107, 28-30 nos dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones, se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apacigüen. Hay poder en la oración de fe, Sandra. Este es otro tipo de oración, ¿verdad? De fe. ¿Qué tanta fe tienes tú al estarle pidiendo a Dios, verdad? Porque en muchas ocasiones estás pidiendo y no tienes fe. Es que me dijeron que orara o voy a orar. No, el orar es entrar en ese cuarto de guerra, donde todas y todos debemos de tener ese espacio en nuestra casa o si estás en tu trabajo, pues yo hay ocasiones que hasta en el baño, si el Espíritu Santo me pide, me voy al baño de mi trabajo y si Dios está pidiendo orar por cualquier necesidad, Sandra, porque hay tantas necesidades por las que actualmente tenemos que orar, ahí es el momento. Su palabra dice que donde estemos 2 o 3, su presencia ahí está. Y cuando tienes que hacerlo en público, pues tienes que estar preparada. Por eso es muy importante tener una comunión con Él, porque si tú no tienes una comunión con Él y dices que eres cristiana o que llevas la palabra del Señor y tú con tus hechos no lo demuestras, pues obviamente van a decir, pues esta mujer no es cristiana porque no se le ve su forma de estar orando, de estar hablando. Cuando te piden una oración, ¿verdad? Que dice, estás con un enfermo y ese es otro tipo de oración de orar por los enfermos. La palabra de Dios dice que le hablemos a los ancianos de la iglesia para que impongan sus manos y sean sanadas con el poder de la oración, ¿verdad, Sandra? El Espíritu Santo, así es. Con la oración del Espíritu Santo, así es. Y sobre todo, bueno, estar orando y creyéndole al Señor, pero ahorita que dijiste la fe, es bien importante, porque nosotros podemos estar haciendo una oración, pero si no tenemos fe, no se va a llevar a cabo. O sea, las cosas se van a manifestar de acuerdo a tu fe. Y Dios, o sea, no se va a mover por lo que tú le estás pidiendo o por el problema. Él se mueve y hace las cosas por tu fe. ¿Qué tanta fe tienes tú en que Dios va a obrar en tu vida? ¿Qué tanta fe es de que Dios te va a sanar? ¿Qué tanta fe tienes tú en que va a haber una restauración en tu matrimonio? A mí me tocó vivir, como tercera persona, pero al lado de una pareja, donde pues la persona, una de ellos fue infiel, entonces decía, no, es que ya no va a haber restauración, y el esposo declaraba, mi esposa va a regresar y le va a servir al Señor, y toda mi familia, y en poco tiempo, o sea, lo declaró, y su fe fue tan inmensa que regresó la esposa y ahora renovada están sirviendo, y cambiada. Renovada, cambiada y transformada. Ese es el tipo de fe, de oración que Dios quiere de nosotros, Sandra, que nosotros estemos exhortando a todos los que ahorita nos están viendo. Yo creo que todos en algún momento hemos necesitado una oración, un abrazo, una palabra de aliento que venga de parte del Espíritu Santo. Y es muy importante. Tú puedes estar viendo ahorita todo al revés, todo volteado, pero si en la voluntad y en el propósito de Dios está que ese hombre que se fue, según él, a hacer su voluntad con otra mujer, pero si tú tienes esa sabiduría, esa inteligencia de clamarle al Padre y decirle, Padre, yo reclamo lo que tú me diste, pero siempre y cuando sea tu voluntad y no la mía.
Asimismo también si estás pasando por enfermedad, declarando que eres sana por el poder de la oración, orando y ayunando en todo momento. Pero tenemos que tener fe, Sandra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener una fe puesta en el Dios Todopoderoso que nos da esas grandezas. Hay una pregunta que podemos decir, ¿por cuáles cosas podemos orar? Pues podemos orar por todas las cosas, ¿verdad? Por toda clase de peticiones y asuntos. Dice en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante y Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto, Sandra? Que pues tenemos nosotros no afanarnos, no tomarnos el de que voy a estar orando por mi esposo porque se fue con fulana y voy a estar afanada. Una cosa es orarle al Señor, dejarle todas las cosas en oración, no nada más de que dices, voy a orar ahorita 5 minutos, me estoy durmiendo, no leo la palabra, no me edifico, no. El orar es buscar al Señor de día y de noche, para que el Espíritu Santo nos esté nutriendo y no tengamos en nuestra mente pensamientos que vengan del enemigo y nos quieran en un momento determinado apartar de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, Sandra. Así es, y sobre todo, bueno, cuando alguien se va y es infiel, ¿verdad? Y entonces empieza la duda, el enemigo te ataca con los pensamientos de que, pues no, se fue con alguien más joven que tú, o la situación económica está mucho más solvente, o tal vez empieza, no, pues tú estás bien fea, y empieza el bombardeo. Entonces baja el ataque, baja la autoestima de la persona, y entonces empieza, pero si tú sabes y estás bien cimentado en la roca y tú sabes bien lo que Dios piensa de ti y que tienes una identidad en Cristo Jesús muy bien cimentada y sabes el valor como hijo o hija que eres de Dios y tú empiezas a guerrear, empiezas por medio de la oración, un ayuno, a estar ayunando, a estar orando, estarte edificándote por medio de la palabra. Entonces ahí viene la fuerza y viene la fe y todo en conjunto logras el objetivo de Dios, el propósito que Dios tiene. A lo mejor Dios también permite que estés pasando por esa situación para que voltees a ver a Dios, porque muchas veces estás bien económicamente, te olvidaste de Dios o no lo conoces y Dios ¿qué quiere? Te habla, pero tú no le haces caso y te vuelve a hablar y no le haces caso y viene alguien y te dice y tú dices, no, pues yo estoy bien, o sea, yo cumplo con ciertos requisitos, no le hago daño a nadie, pero no es lo que Dios quiere que tengas esa comunión, esa relación íntima con Él. ¿Y es por medio de qué? Te va a quebrantar, te va a quebrantar, te va a hacer que a lo mejor eras muy próspero, ya no lo eres, o que tú tenías mucha salud, ahora no. O sea, ¿para qué? Para que tú voltees y lo busques. Y después Él se manifestará y dará la gloria ante ello. Así es. Por eso es muy importante, mujer, varón de Dios, si tú estás ahorita en un momento en que has dejado la oración, pues este es un momento para que tú te reconcilies y busques al poderoso, al Dios de Israel que te da la fuerza y la fortaleza en aquellas adversidades, en aquellas situaciones, para que tú te levantes y ores, porque la oración va a romper todo yugo, Sandra. Todo lo que el enemigo, con eso es una arma tan importante que tenemos como hijos e hijas de Dios. La oración en este momento, podríamos decir por tantas cosas. Una madre con un hijo en drogadicción, Sandra, es terrible ver a una madre sufrir, pero no te canses, mujer de Dios. Si tú nos estás viendo hoy en esta hora y tu hijo está metido en las drogas, clama a Él porque Él te va a responder y va a sanar y va a sacar a tu hijo, pero también a ti te va a sacar de esas congojas. A ti, mujer, que tu esposo se ha ido y que anda vagando,
o que anda haciendo cosas que no, el clamor tuyo, mujer, hoy se va a levantar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti, mujer, que estás dudando de que Dios te escucha, a ti, mujer, hoy el Señor te dice, yo escucho tus oraciones, yo escucho tu gemir. Es importante clamar. A todos aquellos varones que se han volteado y que pues muchas veces el varón, Sandra, no quiere orar, se trae adormecimiento, pero el Espíritu Santo hoy quiere que ellos se levanten con una oración, guerreando, y a ti que te ha dado ese poder y esa unción, y sigues caminando y sigues orando, pues el Señor te va a seguir dando aún más, porque Dios busca de nosotros esa comunión que tenemos con nosotros. Entonces, decimos que la oración también, que es, Sandra, es adorar. Adorar, pues con cánticos, dice, le debemos de adorar con palabras hermosas, confiándole al Espíritu Santo, hablando con Él con certeza de que Él nos está escuchando y que Él contestará conforme a su voluntad. Que su Espíritu te conceda estar con el Espíritu de Dios y puedas entender que el gran yo soy está en tu clamor, está escuchándote. Tenemos que aprender, Sandra, a orar conforme a la voluntad del Padre y no a nuestras peticiones que muchas veces hacemos. Es importante también orar por nuestros pastores, por aquellos siervos que están trabajando para la obra. Es muy fácil criticarlos, Sandra, pero ¿cuántas veces nos ponemos a orar por nuestro pastor o por nuestra pastora, por aquellos siervos que trabajan en la iglesia y que son criticados y dicen, no, es que esto, no es que el otro, y ya te pusiste a orar por él? ¿O estás criticándolo nada más? Ponte a orar para que el Señor le dé, si está equivocado en algo, que con amor el Señor lo restaure y le dé situaciones que aún mejoren las cosas en las que está Él haciendo, ¿verdad? Entonces creo, Sandra, que es muy importante que entendamos el poder de orar en una tribulación, en una enfermedad. Todos hemos pasado por alguna enfermedad y Dios nos ha sanado. Por eso estamos aquí, Sandra, paradas de pie, dándole la gloria y la honra al Señor, porque nos ha sacado, ¿verdad?, de situaciones que en ese momento decías tú, estoy desesperada, no me va a sacar de esto, no puedo. Pero no es en tus fuerzas, es en aquella oración. Así es, y sobre todo, bueno, vamos a orar por nuestros pastores, porque realmente ellos también son humanos, ellos tienen conflictos, tienen problemas, pasan situaciones difíciles, y sobre todo que los pastores no pueden estarlo comunicando como nosotros, ir con el pastor o con un líder y contarles nuestras cosas. Ellos se tienen que guardar directamente. Los problemas de ellos tienen que estarlos comunicando o platicando con Dios directamente, porque pueden ser criticados. Pero nosotros, es muy fácil criticar a nuestros pastores de lejos, pero ellos tienen que cuidar a todas sus ovejas, de la iglesia, para poder orientarlas, y es importante. Tú, varón, también yo que quiero hacer mención, tú que eres varón, el jefe de la cabeza de la familia, es importante, es muy importante también eso, que ores, porque que le pidas al Señor la sabiduría de cómo poder dirigir tú a tu familia, cómo poder darle una palabra de aliento a tu esposa, de valorarla, a tus hijos, de cómo orientarlos, no por medio de regaños, sino por medio de amor, estarlos incentivando, de estarlos orientándolos a que vayan por el camino correcto, así es, hacia la obediencia de Cristo Jesús, y saber cómo. O sea, tú, varón, que eres la cabeza de la familia, es importante que estés orando, que estés doblando rodilla, bendiciendo a su esposa, bendiciendo a su esposa. Algo muy importante ahorita que dices bendecir, es importante que ya ustedes como esposos se levanten y dejen de maldecirse uno al otro, porque así es. Normalmente, caso típico, o sea, de la mujer, sí, te reúnes con las amigas, ay no, es que yo ya no Exacto. aguanto a mi esposo, es un holgazán, siempre me vive criticando, y el hombre con sus amigos, no, pues esta mujer no sirve para nada, ya no y esto, ya ya no esto. otro. Entonces, hay muchas cosas
que empiezas a maldecir a tu pareja. Así es. Y eso está equivocadamente, eso es algo erróneo. Nosotros debemos de bendecir a nuestra pareja, a nuestros hijos y a nuestros hijos, para que empiecen a entonces a hacer una familia donde sea bendecida, porque si tú maldices a tu familia, a tu esposa o a tu esposo y a tus hijos, pues lógicamente no te va a ir nada bien, porque lo estás decretando. Pero cuando nosotros, en vez de maldecir, damos palabras de bendición, pues empieza la atmósfera a cambiar. Entonces es importante que nosotros aprendamos a bendecir. Tú como mujer, como esposa, bendice a tu esposo. O sea, cuando se levanta, Señor, yo bendigo a mi esposo, que él sea próspero, que él sea abundante, que sea un hombre sabio, que él que se le abran las ventanas del cielo para que él pueda tener un trabajo digno. Así y empezar a hablar, a decretar, a bendecir. Y es importante. De igual manera el hombre con la mujer y hacia sus hijos. Así es. Hay otro tipo de oración que pues a lo mejor no nos va a agradar mucho. El Espíritu Santo en este momento no lo traía escrito, pero en este momento el Espíritu Santo me dice que hay que decir esto. ¿Qué tan importante es para nosotros, Sandra, orar por ti o por una amiga? Es muy bonito orar por una amiga, ¿verdad? Pero cuando nos dice el Espíritu Santo que tenemos que orar por nuestros enemigos, ¿a qué caray, verdad? Ahí podemos decir, ¿cómo? Voy a orar por la vecina que me maldice todas las mañanas, o por la hermana. Que me tira la basura, que me eche el agua. O por la hermana, por aquella hermana que está alejada de ti, o por aquel hermano, por aquella situación, algún enemigo que me ofendió, ¿verdad? Que está hablando mal de mí. Exactamente, ahí Sandra, qué fácil, ¿verdad? Decir, no, yo lo bendigo, sí. Una cosa es que tú lo bendigas, pero realmente si el Espíritu Santo te dice que tenemos que bendecir a nuestros enemigos, porque es muy fácil orar por el amigo, por el hermano que amas, pero por aquel hermano que no te saluda, porque muchas veces te has ido de la iglesia por lo mismo, porque es que fulano de tal no me saluda. Obviamente no vamos a la iglesia porque nos salude fulano o fulana de tal, pero ¿por qué no doblamos rodillas, Sandra, y nos vamos a nuestra casa y en vez de decir, no me saludó el pastor, o no me saludó a fulano, o aquel enemigo que dice que no me habla, ¿por qué no orar, ir al Padre y decirle, verdad? Padre, pues yo declaro que la próxima semana, el próximo domingo, con esta oración que yo voy a hacer, se va a acercar a mí y va a haber una comunicación. Y no es fácil orar por los enemigos, pero tenemos el mayor ejemplo, ¿verdad? Jesucristo perdonó a Judas y él ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Entonces, aquellos que nos han traicionado, estoy hablando en la congregación y aún mayor fuera de la congregación, pues nosotros tenemos que tener ese espíritu de perdonar y de orar por aquellos que nos ofenden. Yo creo que es lo más hermoso que el Señor tomará en cuenta por aquel que te acaba de difamar, aquel que te levanta calumnias, aquel que tiene envidia, porque hay veces que son envidias tontas, erróneas que nos hacemos, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Orar, ir al Padre y pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría, esa inteligencia para no guardar rencor en nuestro corazón. Y es un poco difícil, Sandra, ¿no crees que es un poco difícil? Pero hay que ser obedientes. Claro, es difícil porque como humanos, pues bueno, luego viene el pensamiento de desquitarte con aquella persona, ¿verdad? De querer decir, ay, yo me hizo... Y nada más en cualquier momento y me la pago y me... La venganza, ¿verdad? Y me desquito. Así es. Pero no, o sea, es algo difícil, pero también es algo, también... algo que Dios pone en tu corazón. Sí, muy gratificante. Así porque es. Cuando empiezas y aprendes... O el que me la hace, me la paga. Estamos hablando o cuando aprendes humanamente, a ¿verdad? amar... realmente a tu enemigo, Así cuando es. empiezas a orar por él, a bendecirlo, Señor, yo cuando hay algo así, yo digo, Señor, yo te entrego esto. Así es. Y tú sabes que me ofendió, me hizo daño. ¿Y cuántas veces? Y estoy herida, pero yo lo perdono, yo la perdono. Así es. Pero tú haz la justicia divina. Exacto. Te la entrego, Te la Señor. entrego. O sea, no voy a hacer yo absolutamente nada, no lo voy a hacer como humana, sino simplemente ten, Señor,
me hirió, aquí están mis heridas, te las entrego, tú ven y sáname, Espíritu Santo, pero tú haz la justicia Haz la divina, obra, ¿verdad? haz la obra. Entonces ahí es cuando cambia completamente. Exactamente, la manera de ver la situación la vamos a ver Así con es. los ojos de Dios, no con nuestros ojos, porque cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano, dice 70 70 veces veces 7, 7. entonces pues no vamos a terminar, No, ¿verdad? siempre tenemos que estar Así perdonando es. a la gente que nos ofende. Sí, ¿verdad? También el Señor ponía en mi corazón el Salmo 6, 9, 10, donde nos confirma nuevamente, dice, Jehová ha oído mi ruego, me ha recibido Jehová mis oraciones, y se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Entonces, hay gente que utiliza también la oración para estar, pues queriendo en un momento determinado, queriendo maldecirnos, Maldecir. ¿verdad? Y eso no es, ese tipo de oración no le agrada al Señor. Sí tenemos que orar por nuestros enemigos para que sean quitados de nosotros, pero también tenemos que bendecirlos porque a veces vienen a hacernos daño, pero la justicia, como lo comentabas ahorita, viene de parte de Dios, no es la venganza de nosotros. Si tu marido te hizo, te habló, o tu papá, ¿verdad? En esta hora, mujeres adoloridas que sus padres las han ofendido, tú, hija de Dios, tienes que orar por tu padre para que el Señor lo perdone y lo traiga a los pies de Cristo y no estar juzgándolo, porque ¿quiénes somos nosotros, verdad? Son muchas oraciones las que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo, dependiendo de cada situación en la que estemos, Sandra. Hay una oración que me gusta mucho, que es la de la oración de intercesión, Sí. porque oramos por las demás personas, es como sentirnos realmente nosotros, Sentir el dolor de sentir el ellos. dolor de aquella persona y estar clamando al Señor y sintiendo. ¿Qué nos puede decir de la oración de intercesión? Bueno, la oración de intercesión es algo muy hermoso que Dios, eso es amar a tu prójimo, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que Dios tiene que poner en tu corazón para interceder por aquellas personas. ¿Por qué? Porque son muchos tipos de oraciones, volvemos a lo mismo, pero una intercesión es ponerte en el lugar de aquel hermano, hermana que esté pasando por alguna situación y tú tienes que clamar por ellos, porque quizás ellos están cansados, te están pidiendo el apoyo y tenemos que tener intercesión, ¿verdad? Porque tenemos que interceder. En este caso, pues yo le agradezco mucho a Dios que en este momento me tenga en esa situación, porque me da el privilegio, Sandra, nos da el privilegio de orar por nuestros Así pastores, es. ¿verdad? De orar por nuestra iglesia, Casa de Vida, de orar por todos y cada uno de los miembros, por cada uno de las alabanzas. Es una satisfacción y podría enumerar muchas, Sandra, ¿verdad? Yo creo que es algo hermoso estar ahí. A lo mejor no nos vemos o no te conocen, pero hay alguien, el pastor tiene la confianza plenamente en tener un equipo en donde estamos orando los unos por los otros, edificándonos, y es algo bonito, interceder, y sin nada a cambio, Sandra, porque ¿qué es la satisfacción que te queda? Es decir, gloria a Dios, porque el Señor contestó la petición de nuestros corazones y la persona se está glorificando, y el único al que se le da la gloria y la honra, pues es a nuestro Oye, Padre. Yadira, y otra es cuando Dios te pone la carga de estar Esa es orando otra por oración. por otra persona. Así es. Entonces, hay veces que me ha tocado que Dios me da la carga de que ore y ayune, o sea, por tal persona Y tantos y tanto días. tiempo. A mí me tocó una Exactamente, vez sí. con una persona, eran 6 meses, o sea, Mucho tiempo. ayuno y oración. Y apenas iba a empezar a orar por mi familia y lo primero que se me venía a la mente era esa persona. Entonces, Dios te pone cargas también para que estés orando, para que estés intercediendo por aquella persona, porque tiene una gran necesidad. Así es. Y es también por medio de la oración que lo rescatas también, porque hay personas que se desvían del camino y Dios te pone en tu corazón para que estés orando, intercediendo por aquella persona para que regrese al camino Camino de correcto. Dios. Así es. También nos dice que las piedras también hablarán. Entonces te exhorto a ti que tienes que hablar. No podemos quedarnos callados, no podemos en estos tiempos, tenemos que hablar la palabra de Dios, Sandra. Tenemos que
orar, interceder por todos aquellos que no conocen de Dios, Sandra, porque se pierden en el mundo, y a eso fuimos enviados, a orar los unos por los otros y a hablar de la palabra del evangelio, a decir, porque a nosotros, a ti y a mí, alguien nos dijo que había un Cristo vivo, y gloria a Dios por aquellas personas que hablaron a nuestras vidas. En este caso, pues a mí fueron un tío y unas primas que desgraciadamente, o afortunadamente, me hablaron de Dios y estoy aquí. Yo creo que a ti también alguien te tocó a la puerta y alguien te invitó, y qué bonito, ¿no? Estar orando por aquellas para darles esa palabra. Entonces, exhortamos hoy en día, si tú nos estás viendo y te alejaste de la palabra del Señor, solamente te queremos decir que Dios te ama, que Dios guarde tu vida y que te reconcilies con ese hermoso Dios que un día lo tuviste, y ahí está esperando, Sandra. Estamos orando por aquellas personas que también se han desilusionado, ¿verdad? Aquí lo importante es no poner la mirada en el hombre, sino poner la mirada en el que hace los milagros, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es, nosotros no debemos de estar confiando en el humano, porque las personas nos equivocamos, cometemos errores, pero lo importante es tener la mirada hacia Jesucristo, saber que Él es perfecto, es la única persona que es perfecta en el mundo. Entonces Él nunca nos va a fallar. Los demás y hasta nosotras nos equivocamos, cometemos errores, tratamos de corregirlos, ¿verdad? Pero siempre con tener ese amor dispuesto, ese corazón dispuesto de poder a estar orando por las personas, porque por medio de la oración hay un cambio. Sí, así es. Por medio de la oración hay una restauración de matrimonio. Por medio de la oración hay alguien que está sanando. Por medio de la oración se curan heridas emocionales, físicas. Ahí, por medio de la oración puedes lograr también un empleo, por medio de la oración. Así es. Todas esas situaciones diarias se pueden lograr a través de la oración. ¿Y cómo? Doblando rodilla. Doblando rodilla. Nosotros debemos de doblar rodilla para poder. Y no es porque nosotros digas, ay, doblar rodilla, ¿por qué voy a doblar rodilla? ¿Por qué? Porque es la única manera de que Dios vea que nosotros somos humildes de corazón, que nosotros tenemos ese corazón dispuesto para humillarnos, para poder estar y entrar en la presencia de Dios. Así es, aquí nos marca algo que mencionaste ahorita acerca del ayuno. En Marcos 9:29 nos dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces va a haber ocasiones en las que, hijo de su Dios te va a poner en esa situación, Sandra, como te lo puso a ti, ¿verdad? Orar tanto tiempo por aquella persona y dices tú, no voy a ver, no va a cambiar, pero en un momento el Espíritu Santo, en un abrir y cerrar de ojos, te tiene ayunando por aquella persona, por amor, porque ese mismo amor que tú sientes es el amor que Dios pone en ti para que tú puedas orar por aquellas personas. Ese mismo amor que tú sientes por aquel, ya sea tu hermano, tu familiar, tu pariente, tu esposo, ¿verdad? Ese mismo amor es el amor de Dios en ti, en nosotros, reflejándolo a nuestro prójimo, porque dice su palabra que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad, Así es, Sandra? y luego me tocó en otra ocasión que Dios me pone a orar y a ayunar en un mes por una persona, y cuando yo platicaba con ella me decía, no quiero leer la Biblia, no quiero saber nada de la iglesia. O sea, y yo decía, Señor, y a mí me tienes aquí orando y ella ni en cuenta, no quiere nada contigo, o sea, Señor. No quería nada, y yo, Señor, ¿por qué me tienes? O sea, me tienes aquí ayunando y orando por ella si no quiere nada. Pero veo al terminar el tiempo concluido que él pidió, que él me pide, veo la maravilla que hace así él es, en la vida porque de es esta él, persona. no nosotros, es él. Entonces yo digo, wow, Señor, pero ahí ¿qué aprendiste valió tú? La pena la obediencia. La obediencia Que a veces, ay, sí, al ratito, déjame veo la novela. O déjame, voy a hablar por teléfono con mi amiga. Bueno, por WhatsApp, ay, estás perdiendo el tiempo. Cuando el Señor te está hablando y diciéndote, oye, fulana, oye esto, mira, tienes que hacer esto, y no lo queremos hacer. Entonces hay otra cosa que también tenemos que pedirle en oración a nuestro Señor, que es la sabiduría. Dice en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pues pídaselo a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Él se la dará. O sea, si tú no sabes cómo orar, tú que tienes poquito de que dices, yo no sé orar como ella, o como el que está cantando, o simplemente como nuestro pastor, ¿verdad? O un siervo que veas tú orar. Yo no sé orar. Yo digo, nadie aprendemos, yo no nací orando, ¿verdad? Yo no sabía, yo cuando llegué la primera vez, pues yo fue mi reacción y decir, y todas estas locas que están haciendo aquí tiradas, ¿qué hacen? ¿Qué es esto que se está haciendo? Pero fue tanto mi enamoramiento que tuve con Dios, que el Señor tuvo misericordia de mí hasta el día de hoy, aún a veces que no tengo fuerzas, porque yo creo que todos pasamos por pruebas difíciles, aún en medio, con nuestro gemir, con el Espíritu Santo, aunque no tenga fuerzas de orar, de hablar o de decir, con el simplemente gemir, Él sabe, Sandra, lo que nosotros necesitamos. Así es, y sobre todo, Yadira, algo también tan bonito es que en la iglesia unos oremos unos por otros. Así es. Entonces, a veces estamos pasando tribulaciones, pues a veces tenemos vendas mágicas en los ojos, no vemos. Y no vemos realmente con los ojos y oídos espirituales. No, entonces vemos no con nuestros carnales, así es. Entonces hay gente que está orando para que todo se acomode y espiritualmente para que se acomode y esa persona pueda ver realmente cómo está su situación, en qué se está equivocando y Dios acomoda las cosas. Él acomoda todas las cosas, dice en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mira qué tremenda palabra, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. O sea, nadie va a detener a Dios. Tú puedes estar diciendo, ¿y quién me va a defender? ¿Quién me va a hacer esto? Pero si tú le oras, tu mujer que tienes temor de soltar ese marido infiel, ¿verdad? Y que tienes el temor de no hacerlo, tú no confíes en el hombre, tú confía en el gran yo soy que te va a dar esa fortaleza y esa sabiduría de salir adelante, porque Él tiene un propósito mayor para ti. Tu mujer que estás encamada y que estás con una enfermedad que el doctor te la ha puesto, pues tú tienes el poder, mujer, porque aquí la palabra dice que es el poder de la oración. Levántate y sal de esa cama, levántate y sal de esa depresión, porque a ti te hablo, mujer, que estás en depresión, pensando en que no vas a salir, que te duele esto, que no puedo caminar. Levántate en el nombre de Cristo Jesús y cállale la boca al enemigo. ¿Pero cómo? No hablándole a tu amiga, no hablándole a tu vecina, no yendo con el doctor. Vaya y clámele a Jesucristo, ruéguele, hínquese, clame, porque la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Estás ahí encamada, quejándote y no me puedo parar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Enséñate a orar de esa manera, orando con el poder de la oración, Sandra. Así, el Espíritu Santo leyéndote, leyendo la Biblia, la palabra, es como tú vas a tener esas armas, Sandra, para derrotar al enemigo que muchas veces viene y quiere apagarte para que estés ahí, o te estés durmiendo, estás leyendo la Biblia y estás dormida. Ay, te duermes. Luego, y no tenías sueño y nada más apenas lees dos parrafitos y ya estás con mucho sueño. Con mucho sueño, empiece alabándolo. ¿Sabe que a Dios le gusta que lo alabemos, que lo glorifiquemos? ¿Sabe que eso es? En la mañana yo me preguntaba una cosa. Dice, Señor, yo siempre que pido una cosa, el Señor me concede, me ama tanto, porque así tienes que declararlo y creerlo. Y yo le decía al Señor en la mañana, quiero una plancha para mi cabello, Señor, ahorita me la vas a dar. Y mi esposo me dice, mira, ni que fueras consentida. Claro que somos consentidas. ¿Y por qué estás consentida? Te voy a decir una cosa, no porque Dios haga excepción de personas, no. Porque yo lo vi de esta manera en la mañana. Dice que si te levantares temprano y buscares su rostro, lo hallarás. Si tú eres un adorador, si tú eres un adorador que adoras todos los días, el Señor te cumple tus deseos, porque Él ve que estás ahí de día y de noche. Sí, no que tenga preferidos, sino aquel que se levanta de madrugada y lo busca. El Señor te ve, el Señor sabe tus lágrimas, el Señor sabe tu llorar, Él tiene contado hasta nuestro cabello. Sandra, ¿cuánto nos ama el Señor? Y ese es el poder de la oración, hoy poderte decirte a ti que el Señor te ama. Te ama de una manera tan especial que solamente tú la puedes sentir. Como el aire, no lo vemos, pero lo sentimos, y sobre Sandra. todo, pues lo importante es que lo pongamos en primer lugar. Así es. Porque Dios quiere
es un Dios celoso y Dios quiere que sea Él el primer lugar, antes que tu esposo, antes que tu esposa, sus que hijos, tus hijos, tu trabajo. tu trabajo, todo lo que tú hagas, primero es Dios. Y hay una Y cosa cuando tú le importante eso. encomiendas a Dios todas las cosas, cuando tú pones Así a es. Dios en primer lugar, En primer lugar, Él hará. Señor, yo tengo este proyecto, que este negocio, bendíceme, o sea, pero te pongo a ti como socio. Primer lugar, así en es. primer lugar, yo quiero que tú seas mi socio, que tú hagas prosperar, y Dios va a prosperar en ese negocio. Así es. Si tú pones a Todo. Dios en el matrimonio, Así en primer es. lugar, porque en su palabra dice, cordón de 3 dobleces Así jamás es, se rompe. se rompe. Entonces, es Dios, el varón, la mujer y los hijos. Así Entonces, es. es importante que así nosotros podamos entender, valorar a Dios, darle ese lugar que le corresponde a Él, ese lugar especial que Dios quiere que lo pongas en primer lugar. Eso es lo más importante. Es lo más importante, y que dejemos de quejarnos, de decir no puedo. Basta de decir eso, tenemos que levantarnos en oración por nuestra iglesia, por nuestros hijos, por cada uno de nosotros. Hay que levantarnos en oración de guerra, en oración de guerra espiritual, guerreando en todo momento, Sandra, porque el Señor está con nosotros y no tenemos por qué tener temor. Lo más insignificante, si tú se lo pones al Señor, el Señor te lo va a conceder, siempre y cuando sea para ti, que sea voluntad de Él y no de nosotros. Tu mujer, que eres parte fundamental en la familia, por eso el enemigo ataca más a las mujeres. Así ¿Por qué? es. Porque la mujer Es la guerrera. Es la guerrera, es la mujer que fundamenta su casa, la que hace cimientos en su casa. Así Entonces, tú como mujer debes de levantarte como guerrera en oración, estar ayunando, estar en oración. ¿Para qué? Para que tu familia sea edificada, Así que tu es. familia siempre esté unida, que tu familia, ¿por qué? Cuando tú tienes una familia unida con valores, con principios, fundamentadas en todo lo que es la palabra de Cristo, entonces ahí viene la fuerza para resistir, para resistir los dardos y del no enemigo. pueden atacar. Así es. Entonces no pueden derrumbar a ese matrimonio. Pero ¿qué pasa cuando tú no estás cimentada en la oración, no estás guerreando? Pues con cualquier adversidad se derrumba. Y se derrumba. Exactamente, es que tenemos que estar en la roca, que es Jesucristo, en la oración, ¿verdad? Tenemos que estar ahí con todo ese amor, con toda esa gracia. Dice, no hay nada imposible para Dios todo es posible, porque Él nos ha dado vida y vida eterna en abundancia. Por su sangre que derramó, por cada uno, por ti derramó Él su sangre, por ti, por mí, derramó esa sangre preciosa. Dice, te invito en esta hora a que ores en todo momento, alabándole en gozo y pidiendo conforme a su voluntad, siempre conforme a la voluntad de Él y no a la de nosotros, porque en ocasiones pedimos conforme a nuestra carne y así no es. Toda la voluntad que sea del Padre y no de nosotros mismos. Te exhorto en esta hora, en este momento, a que te levantes, mujer guerrera, a orar, a guerrear, a luchar por lo que Dios te ha dado, porque si te dio es porque tú tienes, si te dio esa familia es porque todo lo que te ha dado es porque tú lo puedes, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, no en tus fuerzas, sino en las fuerzas del gran yo soy. Así es, y sobre todo es importante que nosotros estemos guerreando, luchando por nuestra familia, luchando por nuestra iglesia, luchando por nuestro país, por nuestra nación. Así es. Para estar orando también por los gobernantes, así es, por nuestro presidente, que Dios le dé la sabiduría a nuestros gobernantes para que tomen las mejores decisiones, para que sepan dirigir a nuestro país. Eso es lo más importante. Y bueno, ya estamos casi a punto de terminar. ¿Algo que quieras decirle a la gente? Pues yo lo único que quiero decirles es de que los exhorto en esta hora y los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para que se sigan levantando como guerreros y guerreras. El Señor no quiere cobardes. El Señor quiere guerreros que se levanten, que arrebaten esa victoria, que la tenemos ya en su precioso nombre, declarando y profetizando que seremos más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y toda la gloria y la honra sea para mi Señor Jesucristo.
Así es. Señor les bendiga rica y pues abundantemente. ánimo, empiecen a orar, a hacer ayuno, a estar guerreando, a estar orando por nuestra familia, que ahorita vienen tiempos muy difíciles en esta temporada, entonces hay que estar, sobre todo, estar en oración para que Dios cubra y nos cubra a todos nuestra familia, para que podamos estar en oración y estar siempre en la presencia de Dios. Y bueno, pues yo quiero agradecerte, Yadira, por habernos acompañado, No, te lo gracias a ti agradezco por mucho. invitarme. Agradeciendo también a toda la gente que nos acompaña. ¿Algún teléfono que puedas proporcionar a algo, si alguien quiere comunicarse ¿Alguna oración? contigo? Claro ¿Sí? que sí, ¿verdad? Es el 2234-2702. Ahí estoy a la orden y saben que el que nunca les va a fallar va a ser nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y los espero el próximo domingo de 7 a 8 de la noche aquí en su programa Chequina. Hasta pronto y Dios me los bendiga.